Estamos en FMA, el reporte de Derecho por el profesor Francisco Javier Muñoz, y estamos en la parroquia de San José, San Juan a San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y estamos con el padre, ¿sí? Lucas León Rivero. ¿Sí? Padre, yo quiero hacerle unas preguntas muy interesantes porque creo que México es un país católico, ¿sí? Pero que ha sufrido algunas variantes, que ha ido cambiando la situación por muchos factores. Muchas personas nos acercamos a la religión precisamente en búsqueda de una respuesta, y muchas personas abandonan la religión por alguna cuestión personal, ¿sí? Pero quiero que nos diga usted, que nos hable de usted, de su formación. ¿Quién es el padre Lucas León Rivero? Sí. Mi nombre, Lucas León Rivero. Mi proceso de formación hacia el discernimiento vocacional lo inicié yo en la Orden de Frailes Siervos de María. Muy en bien. el 1976. Bueno, ustedes son padre joven, sí, relativamente joven, sí. Ah, qué interesante. Entonces, ¿es un seminario, es una escuela, es un instituto, es una universidad? ¿Qué es ahí donde usted se formó? Esa primera etapa se le nombra seminario menor. El seminario menor. En ese seminario menor estudiamos por el lado externo la preparatoria. Ah, muy bien, qué interesante. Estudiamos, o sea, en la escuela pública. Escuela pública con los hermanos lazaístas. Ah, muy bien. San Fernando Tlalpan. Sí, conozco, claro. Sí. Yo estudié la escuela secundaria en San Fernando, precisamente. Mismo lugar. Que le decían la escuela de los pericos en aquellos años, Sí. porque el uniforme era pantalón verde y suéter azul. Ya después cambió a otro tono, pero sí conozco la zona, claro. Ahí Sí. La iglesia del centro de Coyoacán son agustinos. Son franciscanos. ¿Franciscanos? En San Juan Sí. Bautista. La iglesia del centro de Tlalpan. De Tlalpan, de Tlalpan, perdón por la confusión. Sí, en el centro de Coyoacán sí son franciscanos. Sí. En el centro de Tlalpan, de la alcaldía de Tlalpan, son agustinos. Efectivamente, la iglesia que está ahí en el centro de Tlalpan. Sí. Sí, entonces sí estudié ahí. Entonces usted estudia ahí el nivel medio superior. Sí, la preparatoria. Ah, excelente. Y la carrera en sacerdocio, ¿cómo lo inicia usted? ¿Cómo llega al sacerdocio? ¿Qué le llama a la carrera sacerdotal? Porque es una carrera muy difícil, y hay una crisis en que ya nadie quiere ser sacerdote por algunas cuestiones, pero eso lo reconocemos usted y las personas que profesamos la religión católica, porque cada vez nos alejamos más, pero lo cierto es que algo lo motivó a usted. ¿Qué lo motiva a la carrera del sacerdocio? Sí, una forma muy simple. No hay una causa razonada, hay una razón muy simple. Yo veía allí en mi pueblo, cerca de Irapuato, Guanajuato. Ah, muy bien. Yo veía al padre que iba a darnos la misa, y siendo yo todavía estudiante de primaria, yo lo veía en misa y yo decía, cuando yo sea grande. Ah, o sea, desde chiquillo ya tenía la intención. Así. Y la vocación. ¿Es una vocación? ¿Es el llamado del Señor? Sí. Sí, o sea, Sí. son preguntas difíciles. Si usted se los dice a otra persona, va a ser escéptico y nos va a ver raros. ¿Cómo que el llamado del Señor? Sí. Sí, entonces, la vocación y el llamado del Señor. ¿En qué momento siente usted así? Que dice, bueno, yo definitivamente ya me decidí al sacerdocio. Bueno, el momento definitivo y decisivo Sí. Fue ya en mi último año, cuarto de teología. ¿Y dónde estudia usted teología? O sea, porque estudia en la preparatoria y el sistema, lo conocemos todos los que estudiamos en la escuela pública, Sí. que es laico, ¿sí? Pero bueno, vienen las materias literatura, español, biología, química, matemáticas. ¿Usted en qué momento empieza a estudiar religión y en qué momento empieza a estudiar teología? Bueno,
La religión la comenzamos a estudiar desde la primera etapa, que es el seminario menor. Sí. Mientras, ¿En dónde está el seminario menor? ¿En qué lugar físicamente lo estudió? Sí, estaba en Xochimilco. Ah, muy bien, sí, conocemos Xochimilco, claro. Sí, Sí, sí. barrio de la Asunción, en El barrio de la Xochimilco. Asunción. Ah, bueno, mira qué interesante. Sí. Sí, porque también hay un barrio de la Asunción, bueno, en el centro de Coyoacán, a espaldas del cuadrante, Sí. que le llaman de la Conchita. Usted ahí es el seminario menor. ¿En Seminario qué menor. consiste? ¿Qué es el seminario menor? El seminario menor es el lugar donde es el ingreso de los jóvenes aspirantes Sí. al sacerdocio que presentan o sienten ya inquietudes vocacionales. La vocación Sí, para ser sacerdotes Sí. es una decisión muy difícil y usted lo sabe como persona, como hombre, sí lo sabe, que es una decisión muy difícil de tomar porque, bueno, pues la mayoría decidimos tener una vida más común, más sencilla Sí. e interesante, y que es el factor fundamental de nuestra sociedad, que es vivir en familia, ¿sí? Casarnos por el civil, por la iglesia, y vivir todo el tiempo con la pareja que decidimos y que nos Sí. acepta vivir así. Es otra parte. Y donde ustedes influyen mucho precisamente para que las familias mexicanas se conserven, que no se divorcien, que no haya problemas en la familia, son orientadores. Entonces, ustedes en el seminario menor, ¿cuántos años son en el seminario menor de estudios? Son 3. 3 años en el 3. seminario menor. Y la formación viene en 3 dimensiones. Una es el bachillerato, Sí. escuela externa. ¿Sí? Después viene la formación interna, Sí. donde es el estudio de la religión. La otra dimensión es el ir asentándonos vocacionalmente. O sea, ir aceptando, ir conociéndose, ir conociendo las materias, ir conociendo todo lo que es la formación para el sacerdocio, y termina en el seminario menor. Y después, De esos 3 años tenemos un año de noviciado, un año de noviciado. Es interesante. donde hay una concentración hacia la vida interna. Si en el menor salíamos al bachillerato, en el noviciado todo es adentro. Ah, muy bien. Todas las materias de estudio, Sí. de No oración. salen a la calle. No, sí hay Es salidas, pero como enclaustrados, como en un claustro. como en un claustro. Sí. Qué Sí. interesante, es un sacrificio. ¿Fue un sacrificio? ¿Es un sacrificio? Yo creo que sí, pero se lo pregunto a usted. Si me lo dicen a mí, es un sacrificio muy, muy fuerte, sí, efectivamente. Porque estamos acostumbrados a la vida social, pero ustedes, sí. ¿Qué tanto sacrificio fue? ¿Cuánto, vamos a decir, cómo maduró usted en el noviciado? ¿Cómo maduró usted para proseguir a su carrera de sacerdocio? Sí. El ambiente, los profesores, las materias, el ambiente o clima espiritual, Sí. el trabajo manual interno, son todos elementos Claro, esenciales, básicos Sí. para su formación. que van favoreciendo la meditación. Ah, un tema muy interesante. Sí. Sí. La meditación, el ponerse a pensar en una concentración plena, si eso es el camino que uno... Sí, el camino religioso, el camino de Sí. Dios, sí, efectivamente. Y usted va decidiendo con el paso del tiempo, sigo insistiendo en mi vocación para ser sacerdote. Entonces Sí. termina en el seminario menor, ¿sí? Después el año de noviciado, Sí. y después, Al término del noviciado viene la profesión simple. ¿Qué es la profesión simple? El joven novicio sí, presenta una solicitud al superior provincial para ser aceptado
y profesar en esa familia religiosa de Orden Siervos de María, de ser aceptado a profesar, y entonces en una ceremonia pública viene el quiero ser parte de esta familia religiosa viviendo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es demasiado sacrificio, padre, sí. Sí, lo es. Sí, en la actualidad nuestra sociedad está vinculada con bienes materiales y menos espirituales y menos de principios religiosos. Hay una crisis en la religión, efectivamente, hay una crisis en el catolicismo, y usted mejor que yo lo sabe, que la sociedad está abandonando. Mi tema es bajo el esquema jurídico, y lo importante es aquí consultar con usted, preguntarle a quién aplica esta norma. O sea, los cánones de la Iglesia sabemos que es la normatividad para las personas que están dentro de la religión. ¿A quién aplica esos cánones? Por ejemplo, a mí me bautizaron, hice mi primera comunión, mi confirmación y me casé por la Iglesia. ¿Sí? Cumplí con parte de la normatividad que es para los civiles, que es los cánones de la Iglesia. Pero, ¿para quién es precisamente, a quién se aplica la legislación en materia católica? O sea, los cánones de la Iglesia, el derecho canónico, ¿para quién se aplica? Porque las personas, la mayoría de las personas no conocemos si existe un derecho en el aspecto canónico. ¿A quién se aplica? Si usted en algún momento tuvo que ver con alguna norma de carácter religioso que le impusiera determinados programas o patrones. Sí, o sea, efectivamente, porque, o sea, para nosotros decir, bueno, a los civiles no nos aplica, pero a ustedes sí. ¿Y a qué personas de los civiles se les pudiera aplicar? ¿A quién dijéramos que pudiera tener una amonestación, una sanción o un castigo de carácter jurídico religioso? Bueno, todos los cristianos católicos estamos inmersos o regidos por el derecho canónico. Por una canónico, ¿no? Sí, el derecho canónico. Sí. Código de derecho. Código de derecho canónico, código procesal canónico. O sea, hay una parte procedimental y una parte sustantiva, ¿no? Bueno, en la parte que usted mencionó sobre a quienes castiga o sanciona, pues es la parte de tribunales. El tribunal eclesiástico. Sí, pero el Código de Derecho Canónico rige todo quehacer del cristiano. Por ejemplo, para cualquier persona se dice, toda persona tiene derecho al bautismo. Efectivamente, es un derecho innato, o sea, ya no se conoce derecho. O sea, los padres no se lo podemos quitar. No. Los padres no se lo podemos quitar. Y muchos dicen, no, porque cuando él crezca, decida su religión. Cuando él crezca, decida qué va a ser de él. Creo yo que, bueno, pues nacen y a la edad en que se les pone consideración a los niños, pues no tienen la capacidad, el raciocinio para saber qué pueden escoger, ¿no? Sino más bien vamos acompañados de nuestros padres de la mano que nos llevan a profesar una religión. Y ahí entonces es un derecho, el derecho al bautismo. Sí, el derecho al bautismo, y que el administrador del bautismo no lo puede negar. Efectivamente. Mientras los papás lo solicitan para su hijo, el derecho canónico protege. Es que te falta, no viniste a la plática, entonces no tienes derecho. Te impongo como sanción que vayas a la plática y en la siguiente oportunidad. Eso no lo puede hacer un sacerdote, bueno, no lo debe hacer. Eso es parte de la disciplina práctica, pero no se le está negando. Claro. Se le está pidiendo a los papás o a los padres que cumplan con un requisito secundario. Sí, efectivamente. Pero necesario, necesario. Deben de ser los padres pueden profesar otra religión y bautizar a los niños bajo la religión católica. Yo creo que sí, pero esa es una pregunta para usted. Bueno, se le está pidiendo el sacramento del bautismo para un hijo. Efectivamente. Entendiendo que los papás siempre tratan de dar lo mejor a su hijo. A los hijos, lo mejor ¿Sí? a los hijos. Entonces, si ellos lo llevan al doctor,
efectivamente. Es para cuidar su salud. Sí. Si después lo llevan a la escuela es porque Quieren que tenga una buena educación. sí, Efectivamente. iniciarlo en la cultura. Si lo llevan a la iglesia para el bautismo, Sí, quieren que sea bautizado Sí. bajo los principios de la religión católica. así es. Sí. Y entonces esa persona, de la edad que sea, tiene derecho, Ah, qué porque bueno. lo están solicitando. Muy interesante. Entonces, el Código de Derecho Canónico... Padre, ¿el derecho canónico está vigente? ¿Hay una vigencia para el derecho canónico o está desactualizado? ¿Qué está pasando? Está actualizado. Actualizado, al día está actualizado. Sí, el Papa Juan Pablo II promulgó por el 1985 aproximadamente, no tengo la fecha exacta. Ahí salió la nueva versión revisada y actualizada. Del código Código de Derecho la legislación Canónico. canónica, o sea, Sí, un código de derecho canónico. sí. Efectivamente, entonces, y esa es la que nos rige, está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy, efectivamente, entonces al auditorio, quienes quieran acercarse a las normas del derecho canónico, a los cánones de la Iglesia, bueno, pueden consultar por los diversos medios electrónicos que existe una legislación en materia canónica. Sí, Padre, ¿existe el mal? sí. Sí Si existe el mal. existe, ¿qué es o quién o cómo se representa? Bueno, ¿Qué es el mal? aseguramos la existencia del mal, del diablo, Sí. porque está en la Sagrada Escritura. En las Sagradas Escrituras se personifica, efectivamente, ¿es el ángel caído? Es el ángel caído llamado Luzbel. Luzbel. Sí. Efectivamente. ¿Cómo se presenta ante nosotros? ¿Cómo se presenta él? ¿Cómo sabemos que estamos del lado oscuro? ¿Cómo sabemos que hay presencia del demonio, del diablo? Hay dos manifestaciones. La extrema es cuando en una persona hay posesión. Efectivamente. Y esto tiene un tratamiento por medio de los sacerdotes exorcistas. Esa es otra pregunta que le quiero hacer, pero bueno, pues primero hacer una sencilla explicación qué es el mal y que las personas, Sí. que los cristianos, que los católicos que nos acercamos a la iglesia tengamos conocimiento para tener cuidado y orientar nuestros pasos, orientar nuestra vida. Entonces, si existe el mal, ¿cómo se manifiesta esto? Sí, ¿cómo se manifiesta? La seguridad de la existencia del mal, dije yo hace un momento que viene en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. En concreto, palabras de Jesucristo que están en los evangelios canónicos. Palabras de Jesucristo cuando concede a sus apóstoles el poder de exorcizar. El poder de exorcizar. Los envía a predicar el reino de Dios. Sí, efectivamente. Los envía a curar enfermos y a exorcizar a los poseídos. Entonces, si Él les da esta facultad, Sí, es porque existe. porque existe el mal. Sí, no los va a enviar a algo irreal, Sino algo real y que se vive, o sea, bueno. que se vive, Sí, que se padece curar a y que los se sufre. enfermos y las personas que están poseídas. ¿Qué es el exorcismo, padre? Es un tema un poquillo difícil de entender. Sí. ¿Qué es el exorcismo? El exorcismo es la liberación a una persona de la presencia de un demonio, de un espíritu del mal. De un espíritu del mal. ¿Y Sí. quiénes están facultados para practicar exorcismos? ¿Qué se requiere? ¿Un sacerdote? ¿Todos los sacerdotes practican el exorcismo o nada más a algunos se les está facultados o autorizados para practicar exorcismos? No todos los sacerdotes tenemos la facultad de parte del señor obispo Sí. para ejercer el exorcismo o practicar exorcismos. Solamente los sacerdotes que el señor obispo nombra y les da este oficio.
es un santo oficio. Es un ministerio. Un ministerio, es un ministerio. Gracias. Qué interesante es. Sí. Es muy interesante, padre. Mire, hay muchos temas que quisiera yo discutir con usted. Sí. Desafortunadamente los tiempos no nos lo permiten, sus múltiples actividades. Sabemos que en esta iglesia es su último servicio religioso y usted se pasa a otra iglesia Sí. a seguir ejerciendo esa sagrada labor. ¿Quiere usted a nuestro auditorio dar unas palabras, dirigir unas palabras, dar algunos consejos a sus feligreses, a sus parroquianos, Sí. a los que decimos que practicamos o estamos bautizados y vivimos bajo la religión católica, pero sí me gustaría que nos diera unas palabras, ¿sí? Orientándonos para pues seguir por este camino? Sí, claro que sí, con todo gusto. Es importante tener en cuenta todos los cristianos, todas las personas que podamos tener la oración como A través de la oración. Sí, como una forma ordinaria en nuestra vida. La oración con Dios para mantener un acercamiento con Dios y al mismo tiempo un fortalecimiento espiritual. Muy bien, qué interesante. Entonces usted recomienda la oración, que la hagamos por espacios de tiempo, determinados días, o cuando sí lo consideremos, dediquemos unos minutos a la oración al Señor. Cada día. Padre, cada día. Nos da mucho gusto estar con ustedes, estar platicando. Sí. Es el Padre Lucas León Rivero. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Esto es FNA, el reporte de derecho, y en una próxima entrevista que nos permita así el Padre y las instalaciones, ¿sí?, de la Santa Iglesia, continuaremos con otros temas un poquito más difíciles de entender, pero que serán accesibles para la comunidad. Claro que sí, con mucho Como gusto. siempre, Padre, Estoy a sus órdenes. ¿sí? Mis mejores deseos y mucho éxito en su carrera sacerdotal. Muy amable. Nuestros mejores deseos. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.